¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía? Hoy nos toca profundizar en un pensador extraordinario, un pensador que ha cambiado la historia de la filosofía casi para siempre, o por lo menos hasta nuestros días. Es un pensador que nos ha mostrado las potencialidades y los límites también de nuestras capacidades de conocimiento, de nuestras potencias de conocimiento sensibles y de nuestras potencias de conocimiento inteligible. Es decir, el gran Immanuel Kant. Él es el gran sintetizador de la filosofía moderna. Si por un lado teníamos la corriente empirista, donde podemos ubicar a Francis Bacon, a David Hume, el pensador que vimos en la clase pasada, por el otro lado tenemos a los racionalistas con René Descartes, el primero de los filósofos modernos que vimos, y una serie infinita de pensadores de la época moderna. Kant es aquel pensador que, fundado con gran importancia dentro de su conocimiento en el empirismo, que logra criticar, empezar a ponerle límites a la razón, hace una propia síntesis que será la filosofía crítica, el criticismo o la filosofía también trascendental, que no tiene que ver con lo trascendente, sino ya vamos a ver, no tanto esta clase, sino la clase que viene, qué significa lo trascendental en Immanuel Kant. Vamos a las notas de clase. Para empezar a pensar, posiblemente va a haber algunos errores en la redacción del texto porque no tuve tiempo de poder corregirlo antes de hacer el video. Les prometo que para cuando lo suba al campus, ahí voy a corregir algunas cuestiones en caso de encontrar algo grave, ¿sí? Básicamente, como siempre, me voy a hacer chico aquí a la derecha para poder empezar a trabajar el texto. El manual que utilicé para que ustedes después sigan también es el mismo de siempre, de Nicolás Abagnano, el último capítulo, que es Kant, de páginas 414 a 480. El libro obviamente es el volumen 2 de Historia de la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, editorial Hora, publicado en Barcelona. Immanuel Kant. Vamos a trabajar primero algunas cuestiones de su vida, luego vamos a trabajar básicamente, si no recuerdo mal, los períodos del pensamiento kantiano, haciendo algunas alusiones a los principales conceptos de cada una de sus fases. Vamos a tomar la clase de hoy para introducirnos en el pensamiento de Kant. Kant nos va a llevar una clase más al menos, y si no, quizás hasta 2 clases. Es como Aristóteles fue para la época antigua, como Santo Tomás uno podría decir que fue para la filosofía cristiana, filosofía medieval, escolástica, de la alta escolástica. Immanuel Kant lo será para el pensamiento moderno. Son los grandes pensadores que logran sintetizar de forma lógica, coherente, de forma fundamentada, básicamente, el pensamiento de las escuelas que están dando vueltas en el tiempo en el que ellos pensaban. En este caso, el empirismo por un lado y el racionalismo por el otro. Mi recomendación es que cuando vayan viendo el video y vayan apareciendo palabras que no conocen, puedan empezar a hacer una suerte de glosario, ¿no? Como un diccionario, pero un glosario. O sea, ponen la palabra, 2 puntos y algunas referencias a lo que significa esa palabra en Kant y lo que Kant estaba significando. Si hacen ese trabajo, no van a tener problema la clase que viene en poder profundizar la crítica de la razón pura, uno de los textos famosos de Immanuel Kant, que vamos a ver algunas cuestiones básicas, pero hay un montón de términos, pensamientos o juicios a priori, juicios a posteriori, la palabra trascendental, condiciones de posibilidad,
experiencia, intuiciones, fenómenos, objetos, la dimensión material y formal de las potencias operativas sensible e inteligible, categorías, noúmeno, ¿no? Toda una serie de términos muy específicos de Immanuel Kant que va a ser importante que lo entendamos porque, como les dije, de alguna manera va a introducirnos tanto en el mundo de la conciencia y de las capacidades y en los límites de la potencia de conocer del ser humano, que de alguna manera va a marcar la historia de la filosofía en adelante. O hablas a favor de Kant o hablas en contra de Kant, ¿no? Es decir, los pensadores siguientes hablaron a favor o en contra de él, pero siempre algún tipo de referencia hay que hacer a este gran pensador de la filosofía moderna. Como les decía, al momento del desarrollo del pensamiento kantiano hay dos corrientes nociológicas en disputa, una de índole más bien racionalista y una más bien de índole empirista. La primera, la racionalista, con un antecedente importante en el pensamiento moderno de Descartes. Recuerden que Descartes buscaba un fundamento racional que le permitiera reconstruir de forma lógica a partir de una idea clara y evidente que se manifestara como el fundamento de la realidad, toda una construcción de pensamiento verdadero, ¿no? Pero con la herramienta de conocimiento de la razón. Si uno va para atrás, esa idea del racionalismo la va a poder de alguna manera encontrar también en los neoplatónicos, la va a poder encontrar también en Platón y la va a poder encontrar también en la línea de Parménides, ¿no? ¿Se acuerdan de Parménides al principio cuando empezamos a trabajar la cuestión del ser, ¿no? Que había dos grandes caminos, el camino del ser, el camino de la nada, que no se intercambiaban, el camino del medio que no se podía conocer porque intervenían los sentidos. Lo único que se podía conocer era el camino del ser y era por medio de la razón, ¿no? Es decir, ahí ya estaba el racionalismo de alguna manera también introducido. Un gran peso de la razón en Platón, con la dialéctica, ese salto intelectual que hacía para entender el eidos o la idea de las cosas. Aristóteles va a utilizar también la razón, pero la va a compensar bastante bien con los sentidos. Anselmo de Canterbury va a utilizar la lógica. Santo Tomás va a hacer de la misma manera de Aristóteles una compensación, pero va a tener una dimensión racionalista fuerte su pensamiento, y así sucesivamente hasta llegar a Descartes. La otra corriente, el empirismo, vamos a encontrar dos grandes personajes, uno es Francis Bacon en la modernidad, el otro es David Hume, el que vimos la clase pasada, un pensador agnóstico a nivel religioso que nos hablaba de la relación de causa y efecto, de los juicios a priori y de los juicios a posteriori, ¿no? Si uno va para atrás, dijimos también que podemos encontrarnos con Guillermo de Ockham o de Guillermo de Ockham, y a su vez también si vamos para atrás, obviamente que había una faceta muy importante en Santo Tomás del empirismo también, y una faceta muy importante en Aristóteles también. Presten atención a esto, los grandes pensadores de la antigüedad, de la época medieval, de la modernidad, en el fondo fueron aquellos capaces, tanto Aristóteles, Tomás y Immanuel Kant, de compensar, de alguna manera poner en buena tensión las capacidades de la razón y de los sentidos, ¿no? Ninguno de ellos fue el más grande sintetizador sin haber puesto de alguna manera en tensión esta cuestión de las capacidades cognitivas y de las capacidades sensitivas del ser humano. A nivel europeo, no solo por cuestiones de pensamiento filosófico, sino también por cuestiones de posicionamiento geopolítico. Piensen que en ese tiempo
Inglaterra, o lo que hoy conocemos como Inglaterra, Gran Bretaña en general, tenía una impronta muy importante. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, todo lo que es finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX. Inglaterra tiene una preponderancia muy importante a nivel geopolítico en el mundo, era una de las principales, si no la principal potencia que estaba en el mundo. Inglaterra tenía la particularidad de haber tenido un montón de filósofos del lado más empirista, ¿no? Del lado más empirista. Y esto es entendible en algún punto si uno busca el sustrato antropológico que estaba corriendo por aquellos lados, ligado más al ámbito de la Reforma Protestante, donde hay una visión antropológica negativa. ¿Se acuerdan de David Hume, que lo vimos la clase pasada? Y por lo tanto, todas las potencias cognitivas del ser humano, las potencias de conocimiento, ya sea por los sentidos o la razón, están muy debilitadas, ¿no? Entonces, es necesario que lo más que podemos conocer en el fondo es lo que más tenemos al alcance, y por lo tanto va a haber mayor énfasis en el empirismo que en el racionalismo, ¿no? Porque por lo menos lo que conocemos con los sentidos lo tenemos al alcance de la mano, y nadie me puede negar que lo que tengo adelante es una pared, y que si me pego un cabezazo a la pared me va a doler la cabeza, digo, ¿no? Es más conocido, es más evidente eso que las ideas de Descartes, de que mi conciencia cuando piensa en realidad se da cuenta que está pensando, y así sucesivamente. Obviamente que esto también, por el otro lado, empezó a surgir a partir del Renacimiento y todo un cambio filosófico, que como ya vinimos viendo, el surgimiento de la ciencia moderna con una tendencia más positivista, es decir, con una tendencia que considera todas las cosas como objetos de estudio, y objetos de estudio bajo un sustrato matemático, es decir, todo es estudiable, todo existe en tanto es cuantificable, es medible y por lo tanto experimentable después, etcétera, ¿no? Esto estaba inclinando la balanza a favor del empirismo más que del racionalismo, ¿no? Todo este conjunto de cuestiones, como vengo diciendo, inclinó más la balanza en algún punto a favor del empirismo que del racionalismo. En la práctica, uno podría conjeturar, aunque con mucho cuidado, que el empirismo se introdujo como fundamento de la ciencia, y el racionalismo se fue metiendo más por el lado de la política, por el lado de lo social, por el lado de lo económico, por el lado de la ideología, si uno lo quiere llamar así, del lado del iluminismo, ¿no? De hecho, cuando uno estudia esta corriente iluminista, habla de la luz de la razón. Entonces, está el racionalismo por detrás en estas cuestiones de la Revolución Francesa y de todo otro tipo de movimientos independentistas y demás, y por el lado más de la ciencia, del pensamiento ligado a la realidad y esas cuestiones, tiene mayor énfasis el empirismo. El empirismo inglés le había mostrado al racionalismo sus límites. Eso lo vimos con David Hume, ¿no? Es decir, a pesar de que uno ve que una pelota A le pega una pelota B, y uno puede decir, una vez experimentado, que el movimiento de la B sale con determinado ángulo y con determinada potencia o energía a partir de la bola A que le pega a la bola B con un determinado ángulo, con una determinada potencia, nunca podríamos decirlo, o nunca podríamos afirmar con grado de certeza absoluta, podríamos decir que es verdad, que la próxima vez que yo vaya a tirar la pelota A con esa misma fuerza y con esa misma dirección, la pelota B se mueva con la misma fuerza y dirección que se movió en el experimento anterior. Porque nada nos asegura los conocimientos a priori. Los conocimientos antes de la experiencia no los puede hacer el ser humano con grado de verdad.
¿no? A lo sumo puede haber una probabilidad de que vaya a ser así, pero no una verdad absoluta. El empirismo nos habla del conocimiento a posteriori. El conocimiento a posteriori es el conocimiento que uno obtiene de una situación luego de la experiencia, ¿sí? Por lo tanto, el empirismo le empezó a poner sus límites a la razón, a decirle, mirá, razón, que todo el pensamiento a priori que vos decís tener, con las ideas innatas, como aparecía esta cuestión del alma en Platón, esta cuestión de las ideas innatas en Descartes, dice, mirá que en realidad los juicios que vos tenés y que podés hacer y con los que te alimentás, en el fondo son a posteriori, no son a priori, ¿sí? Entonces le empiezan a poner límites a esa razón que del lado del iluminismo, del lado de ciertos pensamientos, pensaban que por medio de la razón se iba a poder conocer absolutamente todo, generar un progreso a la humanidad incalculable, un progreso ascendente, continuo, un progreso bueno para la humanidad, porque la razón iba a gobernarlo todo. Pero el empirismo, de alguna manera, le da una cuota de humildad al racionalismo, diciéndole, mirá que por lo menos ni siquiera desde la lógica uno puede plantear que tu forma de intentar comprender las cosas te va a llevar al conocimiento verdadero y absoluto. El empirismo inglés entonces le mostró los límites al racionalismo. Y como era una de las principales potencias a nivel mundial de entonces que lo estaba proponiendo, obviamente que tenía una fuerza importante en ese sentido. Lo que estaba en pleno auge de discusión académica eran las potencias de conocimiento del ser humano. Esto es algo que atraviesa claramente toda la modernidad, por eso les presenté por un lado el racionalismo con Descartes y por el otro lado el empirismo con David Hume, ¿no? Es decir, la gran pregunta que está filosóficamente detrás de la modernidad es cómo conoce el ser humano la realidad. Porque antes hablábamos de la realidad directamente, pero ¿cómo conoce el ser humano esa realidad? Ya que el ser humano empieza a tener un lugar fundamental, y la realidad la procesa con potencias, con instrumental, por así decirlo, de conocimiento. La pregunta entonces está centrada en el ser humano. Este ser humano que conoce la realidad, ¿cómo la conoce? Una cosa es conocer la realidad con un instrumental de los años 50, qué sé yo, en un barco de navegación, y otra cosa es conocer la realidad con tecnología satelital en un crucero de última generación por el océano Atlántico. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano, digo. Si nuestra razón, ¿hasta dónde puede conocer la realidad? Nuestros sentidos, ¿hasta dónde pueden conocer la realidad? ¿Somos capaces de conocer la realidad tal cual la realidad es? ¿No es bastante una presunción de orgullo, una presunción de ser lo mejor en este mundo, capaces? ¿No es soberbia del ser humano intentar conocer la realidad en su totalidad? ¿Somos capaces de entrar en lo más profundo, en la mismidad de la realidad? ¿Quiénes somos como seres humanos para poder hacerlo? Quizás nos convenga más una cuota de humildad. El acento del tratamiento filosófico de la realidad estaba mediado por la pregunta, como les digo, ¿cómo conoce el ser humano? Por los sentidos exteriores, los 5 sentidos famosos, o los sentidos interiores, la imaginación entre ellos, ¿no? ¿Por la razón conoce el ser humano o conoce por ambos la realidad? Recuerden lo que les dije al principio, los grandes sintetizadores, los grandes filósofos que marcaron de alguna manera cada uno de los periodos de la historia de la filosofía, fueron aquellos que lograron tensar en su justa medida la razón y los sentidos, ¿no? Esto ya nos va a estar adelantando que la respuesta de Kant va a estar en ambos, aceptando sus grandezas
sus posibilidades y también sus limitaciones. Para pensar, una nota para pensar. Imaginen que el fundamento de la realidad, lo más real de la realidad, fuera racional, ¿no? Fuera algo que solamente puede ser captado por la razón. Como por ejemplo las ideas del mundo platónico de la República. Imagínense que nosotros solo pudiéramos conocer lo que nuestros sentidos nos permiten conocer. En ese caso, si lo más profundo de la realidad, lo más real de la realidad fuera racional, pero no tendríamos las potencias para poder conocerlo, entonces, por ejemplo, es un tema importantísimo porque no seríamos capaces de conocer la verdad. La verdad no podría ser correspondencia de nuestro conocimiento con la realidad. ¿Qué va a ser lo verdadero si no voy a poder conocer lo que es la realidad? Entonces no voy a poder decir que lo verdadero es lo que la realidad en sí misma es. Es fundamental la pregunta que surgió en la época moderna. Digo, ¿hasta dónde podemos conocer la realidad? ¿Qué podemos conocer de esta realidad? No habría conocimiento verdadero, porque no existiría la posibilidad de conocerlo en ese caso, ¿no? Planteemos el caso a la inversa. Si la realidad es lo que tenemos delante nuestro sin más, es decir, lo materialmente allí presente delante nuestro, no hay ninguna esencia, no hay nada que esté más allá de la computadora, de lo material y de los átomos y de lo que fuera. ¿Qué función cumple la razón? ¿Para qué la tenemos? ¿Solo ordena el impacto del espectro de sensaciones que surgen en nosotros cuando entramos en contacto con la realidad? Es decir, la razón cumple una función ordenadora de sensaciones que sentimos con nuestros sentidos. En este caso, la verdad lógica puede, como no, según la capacidad real de ordenamiento y de identificación de la razón con respecto a la realidad, corresponderse con la verdad o no, ¿no? Dependerá de la capacidad ordenadora y la capacidad de identificar esas sensaciones y cómo filtran nuestros sentidos la realidad para saber el concepto de verdad. Entonces fíjense por qué es importante lo que empezó a pasar en la época moderna, porque al preguntarse por las capacidades de conocimiento del ser humano de la realidad, necesariamente se están preguntando también por la realidad misma y por la capacidad de acceder a una verdad. Digo, si yo, la verdad es racional, pero mi razón ni mi sentido me van a poder permitir llegar ni cerca de eso que es más real de la realidad, digo, la verdad va a ser una cosa. Si como los antiguos pienso que mis sentidos, como Aristóteles, me van a dar de alguna manera una impresión, esa impresión, mi entendimiento agente y pasivo, van a captar la esencia de las cosas y aprendí de alguna manera lo que está en la propia realidad, bueno, entonces verdad significará otra cosa. Lo que está por detrás, al desanclarse la idea de Dios medieval en la época moderna, de alguna manera se pierde el fundamento de la realidad y queda en el ser humano. Entonces, si el ser humano pasa a ser el fundamento, hay que saber hasta dónde llega este ser humano a conocer la realidad, ¿no? Filtra el ser humano la realidad. Si nosotros viéramos con unos ojos capaces de captar mayor longitud de onda o mayor espectro de longitudes de onda, veríamos la realidad de otra forma, porque podríamos llegar a captar los rayos infrarrojos, podríamos llegar a captar la luz ultravioleta. Si nuestro espectro de auditivo fuera distinto o fuera más amplio, podríamos captar otro tipo de sonidos, otro tipo de situaciones. Y lo mismo con nuestra piel, el espectro de sensación que tiene con respecto a algo. O si tuviéramos otro sentido, un sexto, un séptimo sentido, un octavo sentido,
captaríamos y veríamos la realidad de otra forma. Y por lo tanto habría que ver en esa forma qué es la verdad. De algo podemos estar seguros, tanto Descartes con su racionalismo y Bacon Hume con su empirismo, al poner el acento en la pregunta de los modos en cómo conoce el ser humano la realidad, y al decir que filtra la realidad cuando la conoce, han acentuado el camino de la filosofía hacia el modo de filosofar del microcosmos, desde el ser humano hacia la realidad. Desde la época moderna en adelante, si recuerdan la primera clase cuando hablamos de macrocosmos o microcosmos, el macrocosmo era ese modo de filosofar directamente acerca de la realidad y el microcosmo era filosofar de esa realidad pero a través del ser humano, ¿no? Como a través de las capacidades del ser humano. Desde la modernidad en adelante la forma de filosofar va a ser generalmente desde el microcosmos, pensando al ser humano, una autorreflexión del ser humano, el ser humano pensándose a sí mismo como modo de acceso a la realidad. Bueno, ahí empieza de alguna manera a caminar la filosofía por este lugar. Immanuel Kant se encargará de terminar de pasar ese umbral que abrió la pregunta, el empirismo y el racionalismo, pasará a ese umbral, esa puerta, y cerrará la puerta de la conciencia del ser humano ya del otro lado. Es decir, después de Kant va a ser muy difícil hacer filosofía del macrocosmos, ¿no? Desde el macrocosmos, sino que vamos a tener que pasar primero por el ser humano. Filosofía en algún punto se va a identificar a partir de Kant con antropología filosófica, ¿no? Van a ser, entre comillas, con cuidado en algunas cuestiones, pero conceptos intercambiables. Pensar la realidad sin cuestionar las potencias del conocimiento del ser humano será casi imposible. De hecho, el propio Heidegger, cuando se pregunta la pregunta por el ser, necesariamente se tiene que preguntar por aquel que es el único ente, la única criatura, pongámosle, capaz de preguntarse por el ser. El perro no se pregunta por el ser, el delfín no se pregunta por el ser, la ballena no se pregunta por el ser, el único que se pregunta por el ser es el ser humano, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente el camino para poder conocer lo más profundo de la realidad tiene que pasar sí o sí por el ser humano. Kant es un pensador como pocos. No sería para nada osado referir que él ha cambiado la historia de la filosofía en adelante. Desde la filosofía es seguir su camino, criticándolo o de alguna manera rechazándolo de lleno, ¿no? Siguiéndolo, criticándolo, rechazándolo, pero siempre va a aparecer Kant detrás de esta cuestión. Ya con referencia a la filosofía kantiana, se puede decir que su proyecto filosófico consistió en primer lugar en sentar a la razón en el banquillo de los acusados. Quiso realizar un juicio a la razón y a sus capacidades. Vamos a dejar este primer video introductorio acá para después sí trabajar directamente cuál es el sentido de Kant, la vida de Kant, y después en un tercer video vamos a introducirnos en las 3 etapas de su pensamiento según Nicolás Abagnano y ver un poquito los principales conceptos que van surgiendo en cada una de esas etapas. Nos vemos en el próximo video para trabajar entonces alguna noción básica de la intención de Kant al filosofar.